Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Fiscalía General del Estado inició este 22 de junio una investigación por la muerte de Carlos Luis Morales. El prefecto del Guayas falleció a las 8:45 en una clínica de San Borondón, hasta donde fue trasladado por un infarto según sus allegados. Antes del mediodía, el cadáver fue trasladado por un vehículo de medicina legal desde la Casa de Salud hasta la morgue del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Uniformados, entre ellos miembros de la Policía Judicial, recogieron indicios y versiones de familiares y médicos. Carlos Sánchez, abogado de la familia, indicó que antes de ser atendido por los médicos, presuntamente la policía se habría negado a retirar sin orden judicial el grillete de Carlos Luis Morales que portaba en el tobillo, esto por disposición de la justicia. El funcionario se encontraba procesado penalmente por presuntas irregularidades en compras de insumos de la prefectura del Guayas durante la emergencia por el COVID-19. Mientras tanto, la prefectura del Guayas informó a través de su cuenta de Twitter que ante el sensible fallecimiento del prefecto provincial del Guayas se declara 3 días de luto, lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de junio, por lo que se suspenden las actividades en la institución. Son las 8:32. Saludamos cordialmente a Carlos Luis Sánchez, Carlos Luis Morales, ya fallecido lamentablemente. Las aguas, se podría decir, abogado Sánchez, se han calmado un tanto en medio del dolor y del hecho que se suscitó ayer muy temprano. Evidentemente hay reacciones. Escuché a una hermana de Carlos Luis Morales decir que el prefecto del Guayas pues tenía patologías anteriores y que la muerte se produjo por causas naturales, las que conocemos ya públicamente. En primera instancia usted dio una versión, hijos de Carlos Luis Morales dieron también su versión y la policía ha dado su versión, es decir, hay un sinnúmero de versiones. Digo, ya un poco más calmadas las aguas, ¿cómo interpretamos entonces el trágico suceso del día de ayer? Muy buenos días. Muy buenos días. Ante todo eso, un saludo para ustedes y a su distinguida audiencia que nos escucha el día de hoy. Mire, no sé si se han calmado las aguas o decirlo así, pero definitivamente lo que pasó ayer es muy lamentable, ¿no? No quiero que se confunda tampoco las declaraciones que se dieron momentos después del fallecimiento de Carlos Luis Morales. Nadie ha dicho que no se trata de una muerte natural y nadie ha dicho que es responsabilidad de la policía o de los médicos. ¿Qué es lo que se ha dicho? Porque en efecto Carlos Luis sufría de una condición preexistente que se conoce como linfocitopenia, que produce una disminución de su sistema inmune. Y particularmente en el caso de él, le había producido afectación en sus pulmones, hasta donde yo sé. Y era muy evidente, él tenía dificultades para respirar permanentemente, ¿no? Cuando yo conversaba con él, incluso en más de una ocasión le recomendé que se haga atender de un médico para revisar su condición de salud, en vista de que la arremetida política, el linchamiento mediático y la apresurada intervención de la Fiscalía le estaba produciendo un tremendo estrés que finalmente terminó por producirle esta crisis que le quitó la vida. Entonces, sí, tenía una enfermedad preexistente. Otra cuestión que se ha dicho y que quiero aclarar, yo no sé si él llegó o no llegó sin signos vitales a la clínica. Yo no estuve presente, pero me parece lógico suponer que si la clínica debió darle un proceso de resucitación, es porque naturalmente sus signos vitales habían cesado. No resucita usted a una persona viva, resucita usted a una persona cuyos signos vitales han cesado. Primera aclaración, es decir, no es incompatible lo que ha dicho la clínica, lo que ha dicho la policía con lo que ha dicho la defensa del señor prefecto. Ambos coincidimos
en que el señor prefecto habría llegado a la clínica, según la información que ha circulado, porque yo no estuve ahí en ese momento, en que él habría llegado sin signos vitales. Y es por eso que debieron aplicarle el proceso de resucitación. Ahora, otra cosa que ha trascendido es que supuestamente se ha dicho que el grillete le hubiera impedido el procedimiento de resucitación y que por eso murió. Eso no es lo que se ha dicho. Lo que dije específicamente yo, y es lo que debo aclarar hoy, es que recibí una llamada telefónica de un familiar del señor prefecto mientras me dirigía apresuradamente a la clínica para acompañarlo en este momento, en la que me pidieron que me comunique con el oficial a cargo de la custodia del señor prefecto y del grillete electrónico, porque los médicos temían aplicarle la resucitación eléctrica porque dañarían el dispositivo electrónico y pensaban que de hacerlo podrían ponerse en riesgo detrás de un proceso penal. Esa es la razón por la que conversé con el agente a cargo, telefónicamente, con el agente a cargo de la custodia del señor prefecto, y durante esta conversación él me manifestó que él no podía autorizar el retiro del grillete sin una orden judicial. Yo, ante una respuesta de ese tipo, yo no iba a discutir, le dije que haga lo que tenga que hacer y que se atenga a las consecuencias de sus actos, y colgué. Pero lo que he querido resaltar, estimados, es que los médicos tuvieron temor de proceder en medio de este circo mediático que se armó alrededor de los últimos días de vida del señor prefecto. Tan grave es la persecución que sufrió y los ataques que se dieron en su contra a través de ciertos medios de comunicación, no de todos, pero de muchos medios de comunicación, que incluso los médicos que llegaron a darle la última atención médica en estado de emergencia tuvieron reparos en proceder conforme ordena el sentido común y la ley. La ley previene el estado de necesidad. Usted puede violentar un derecho si tiene que salvar una vida. En este caso, los médicos no debieron ni siquiera dudar un segundo en retirar con una tijera el dispositivo electrónico y proceder con la resucitación, que era lo que procedía, entiendo yo. Ojo, tampoco soy o tengo conocimientos médicos, puede ser que no sea así. Yo lo que doy fe es de una llamada telefónica que recibí y de una conversación desagradable que tuve con el agente a cargo del dispositivo electrónico y de la custodia del señor prefecto. Doctor Sánchez, buenos días. Les saluda Licenia Espinel. En este sentido, en el tema del grillete, si el custodio del prefecto estaba al tanto de situación médica, de una situación de emergencia que era debido a muerte, que estaba prácticamente sin signos vitales, o sea, no necesitaba la autorización del juez si se trata de la vida de una persona. La Secretaría de Rehabilitación emitió ayer en la tarde un comunicado en el que decía que tratándose de una situación tan grave, podían incluso haber roto dicho grillete y para eso no necesitaba una autorización judicial si se trata de una cuestión de salvar o no una vida. ¿Cómo entender entonces la actuación de este señor que custodiaba al prefecto y que podía haber quitado este grillete para que los médicos no tengan el temor de actuar, por lo menos intentar reanimarlo si es que hubiese sido el caso? Bueno, debe haber un nivel de ignorancia de la ley, en primer lugar. Eso no excusa que debió haber actuado por sentido común, pero definitivamente hay mucho temor. ¿Y cómo no va a haber temor en un país en el que los jueces son intimidados públicamente cuando actúan en derecho? Un policía, pues, naturalmente debe sentir esta restricción de actuar con voluntad. Además, estamos viviendo momentos terribles de la opinión pública, donde la opinión pública se permite decir cualquier cosa. Mire, ¿a qué me refiero? Yo, en el momento en el que hice público el lamentable suceso del fallecimiento del señor prefecto a través de mis redes sociales, recibí numerosas respuestas de ciudadanos que ponían en duda que esto sea cierto. Entonces, la verdad es que esta trama novelesca que estamos viviendo hoy en el Ecuador, alrededor de un montón de casos en los que se combate la corrupción, y eso es
algo digno de rescatar y de aplaudir. Es lo que queremos todos. Ha llevado a la opinión pública a pensar y decir cualquier cosa. Entonces, no me sorprendería que el agente de la policía a cargo de la custodia, el señor prefecto, dudaba de la realidad, porque él no estaba presente hasta donde yo entiendo en el lugar, sino que estaba también, al igual que yo, dirigiéndose al punto en emergencia en ese momento. Entonces, esto sucedió a través de llamadas telefónicas. A ver, abogado Sánchez, estamos en una suerte de proceso o de panorama de estado de indefensión, un estado de paranoia, de persecución, de linchamiento, ya sea mediático. Estamos en un estado de judicialización de la política o de politización de la justicia que a la postre, según lo que usted acaba de decir y le acabo de escuchar, provoca la muerte de Carlos Luis Morales, porque esto es gravísimo. ¿Usted sostiene esto? Yo no tengo la menor duda de que es así. Y mire, cuando la Administración de Justicia Penal actúa violando la ley y con cálculo político, es evidente. ¿A qué me refiero? Porque también veo noticias. Soy un ciudadano más, soy abogado, pero veo noticias. Yo he visto cómo en los medios de comunicación hay un escándalo en la alcaldía de Quito. El alcalde Jorge Yunda ha sido cuestionado duramente por cuestiones similares, por decirlo de alguna manera. Me refiero a la adquisición de insumos médicos durante el estado de emergencia. Yo no veo que la Fiscalía le haya allanado su domicilio, llamado a la puerta, lo haya privado de su libertad y le haya iniciado una instrucción fiscal, como al prefecto Morales. Tampoco veo que a la secretaria de Gestión de Riesgos le hayan iniciado un proceso de la forma en que le iniciaron el proceso al señor prefecto Carlos Luis Morales. Entonces las diferencias son odiosas, pero además de eso están prohibidas por la Constitución, porque si existe un principio de igualdad ante la ley, es en el ejercicio de este principio que debe actuar la Administración de Justicia Penal. Y me sorprende que detrás de un reportaje periodístico, de una investigación periodística elevada a un portal web, la Fiscalía, luego de 72 horas de haberse publicado este reportaje y sin haber investigado absolutamente nada, simplemente confirmar en la página web de la Superintendencia de Compañías y de Servicio de Rentas Internas la existencia de ciertas compañías y el nombre de las personas que forman parte de estas compañías, haya resuelto proceder. Y mire, para los que transitamos por el proceso penal, esto es muy claro. Yo no me opongo a que la Fiscalía investigue. Nadie se puede oponer, de hecho es su obligación y estamos todos contentos de que lo haga. Pero una cosa es investigar y otra cosa es formular cargos apresuradamente en 72 horas sin haber siquiera permitido a las partes sospechosas de esta infracción dar una versión libre y voluntaria ante la Fiscalía, sin haberles consultado sin haberles puesto en conocimiento los cuestionamientos que la prensa publicó. O sea, no puede ser que la Fiscalía actúe con mérito de un reportaje periodístico y nada más. Yo respeto mucho la investigación periodística y de hecho, históricamente, y no solo ahora, ha sido la gestora, la prensa me refiero, de tremendas investigaciones judiciales que han llevado adelante resultados favorables para la justicia mundial y también nacional. Pero hay formas y hay procesos que respetar. Entonces, esto que se produjo, este operativo que se produjo en Guayaquil durante la madrugada, en medio de otros operativos, poniéndolo al señor prefecto en un mismo saco con otras personas y con otros hechos, la verdad es que es condenable. Esto que además se produce a escasos días de presentarse las candidaturas, la lista para las siguientes elecciones, realmente
llama la atención el apresuramiento con el que se ha actuado en este proceso. Doctor Sánchez, ¿a qué le atribuye usted esta especie o esta suerte de discriminación, de discrecionalidad en cuanto a los casos? Usted mencionó algunos, yo le menciono otro, que es el de las mascarillas en el IES, donde allí también ya se olvidaron del tema, el señor Granda no pasó nada, no lo investigaron, no le pidieron una versión, absolutamente nada, el tema se quedó allí. Pero ¿a qué le atribuye usted esta suerte de direccionamiento, como señala usted, contra el exprefecto del Guayas? Mire, no es una respuesta sencilla, no tengo la respuesta, pero creo que es muy obvio, ¿no? Yo sé de leyes, yo sé de procedimientos, yo no sé de política, no es mi campo de acción, pero le puedo decir sin lugar a la menor duda de que estamos viviendo un momento muy complicado en la administración de justicia penal del país. Esta excusa que se ha pretendido transformar en patente de corso para abusar de la lucha contra la corrupción ha permitido que se institucionalice un procedimiento por parte de la Fiscalía que yo lo llamo un secuestro judicial. Y no es nuevo. La Fiscalía finge las circunstancias de una que darían lugar a una actuación fiscal urgente, así lo conocen, y le pide a los jueces, sin motivación alguna, órdenes de allanamiento, órdenes de detención con supuestos y no supuestos, falsos fines investigativos, detienen a las personas en medio de la madrugada y dentro de las siguientes 24 horas les formulan cargos y los dejan privados de su libertad. Esta forma de proceder corresponde a otro tipo de delitos o otras circunstancias, aquellos que se producen en flagrancia. Y estamos hablando en estos casos, de estos días, de hechos que no son flagrantes. Entonces la Fiscalía va ante un juez de flagrancia, formula cargos apresuradamente dentro de las siguientes 24 horas y luego, garantizando que lo detuvo y los privó de su libertad, continúa el proceso mientras las personas se encuentran privadas de su libertad, cuando esto está expresamente prohibido por la Constitución y además lo impone el sentido común. Es un derecho humano defenderse en libertad. La única razón por la que una persona que ha sido llamada a un proceso debe ser privada de su libertad es porque efectivamente se presume que hay riesgo de fuga. Y lamentablemente la Fiscalía nunca motiva las razones por las que debe privarse de su libertad a una persona. Yo le garantizo que en la mayoría de los casos en los que hay prisión preventiva en contra de un procesado, es porque el juez simplemente le da gusto a la Fiscalía a través de apreciaciones subjetivas. En el caso particular del señor prefecto, ¿por qué no quedó privado de su libertad? Porque la Fiscalía no demostró indicios de que exista necesidad de privarlo de su libertad. La Fiscalía no basta con que se acerque a un juzgado y diga algo. Al igual que las demás partes del proceso, tienen que demostrar lo que afirma dentro del proceso. Entonces, esto del abuso de la prisión preventiva es un mal que estamos viviendo hace mucho tiempo. Y claro, cuando la opinión pública condena la corrupción, cuando la opinión pública condena a la clase política, es muy difícil para un político ejercer su derecho a la defensa en libertad. Y bueno, ya estamos viendo lo que pasa, ¿no? Hay abusos que incluso afectan la salud y la vida de las personas. Una consulta más, doctor Sánchez, si me permites, Guacho. ¿Cómo entender entonces que esta fiscalía que procedió de la forma como usted menciona en el caso del prefecto Carlos Luis Morales sea la misma fiscalía la que ahora quiere investigar su fallecimiento? ¿Qué tiene que investigar ahora? Porque ayer anunció que va a abrir una investigación respecto al fallecimiento del prefecto Carlos Luis Morales, la misma fiscalía que inició este proceso de esta forma, como usted lo detalla. ¿Qué esperar? ¿Para qué? ¿Qué va a investigar? Bueno, la Fiscalía tiene la obligación de investigar siempre que se produce una muerte en circunstancias no conocidas. El señor prefecto no falleció en la clínica, falleció antes de llegar a la clínica. Eso es lo que dicen las evidencias que por lo pronto han circulado por los medios de comunicación y que nos han llegado a todos. Entonces, dicho esto, es una obligación de la Fiscalía investigar en qué circunstancias falleció el señor prefecto. Por eso está investigando, pero apresuradamente ya le han permitido a
el perito médico legista que forma parte de esta investigación previa, que ahí sí no es reservada, que salga a dar una declaración ante las cámaras diciendo que murió de forma natural. Entonces me queda la impresión de que más les importa descartar que hubo responsabilidad en lo que ha ocurrido que investigar. Y ojo, nadie ha acusado formalmente de que hayan producido la muerte. Es un sentimiento, es una apreciación de que esta crisis comunicacional, política y jurídica que vivió el señor prefecto agravó su condición de salud y lo llevó a pasar estos últimos momentos de la forma en que los pasó. Pero hay algo de fondo, abogado, que quiero pedirle su comentario, porque usted denuncia de manera reiterada que el accionar, en este caso de la Fiscalía, está provocando lo que yo denominé en la anterior pregunta una suerte de estado de paranoia e indefensión en la población. Y entonces le quiero preguntar, insistiendo en este concepto, que este accionar de la Fiscalía está limitando la eficiente y necesaria reacción de autoridades y funcionarios públicos, que en el caso de la propia emergencia sanitaria es urgente, porque tienen temor a que les caiga la Fiscalía, no pueden contratar pruebas de COVID, no pueden contratar compra de insumos sanitarios, no pueden hacer absolutamente nada porque temen que les caiga la Fiscalía y los meta presos, con impredecibles consecuencias. Le pido un análisis de esta situación desde el ámbito jurídico, porque eso pasa en Guayas y está pasando en todo el país. Sí, es muy grave, es muy grave. Poniendo un ejemplo particular. El día en que el señor prefecto recibió la formulación de cargos en audiencia pública ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ese mismo día se elevó un airado reclamo por parte de la Fiscalía General del Estado en el sentido de que supuestamente el juez habría actuado contra derecho. Pero la misma Fiscalía no interpuso un recurso de apelación del auto de prisión preventiva. Ese mismo día, o mejor dicho, al día siguiente, el Consejo de la Judicatura publica un comunicado de prensa en el que hace saber al público que le ha iniciado un sumario administrativo al señor presidente de la Corte por otro hecho, no por los mismos hechos, pero condena la forma en que actuó dándole la libertad al señor prefecto. O sea, es una cosa poco vista, no es normal, tremenda injerencia en la administración de justicia penal y el propio proceso penal le brinda herramientas a las partes procesales y la Fiscalía es parte procesal, no dirige, es parte procesal del proceso penal. La propia Fiscalía tiene el derecho de ejercer de usar estas herramientas. Pudo haber interpuesto un recurso de apelación del auto de prisión preventiva y que una instancia superior conozca y resuelva sobre la procedencia de su reclamo. Pero parece que trabajan para las cámaras, no para administrar justicia. Y la verdad es que es terrible que estemos viviendo esto. Parecieran que están en campaña política, no sé. La justicia penal, la verdad es que el populismo penal es un cáncer para la democracia. Usualmente se ve en el papel de la victimización y del populismo penal a los abogados de la defensa. Ver a la Fiscalía en este papel realmente es que llama la atención. La Fiscalía está para otras cosas, está para investigar objetivamente y llevar adelante procesos investigativos. Y eso es lo que espera la ciudadanía que se haga. Y sí, coincido con usted, estamos viviendo en un estado en el que no existe seguridad jurídica, sino un terror judicial. Los propios jueces han denunciado públicamente aquí en Guayaquil, 2 jueces han denunciado públicamente en Guayaquil que han sido intimidados durante estos operativos, que la Fiscalía ha entrado en su despacho y que les ha exigido la tramitación inmediata de procedimientos, de actuaciones de la Fiscalía, pidiendo allanamientos y detenciones. Pero a eso no le hace eco mucho a la opinión pública. Y lamentablemente se está abusando del desafecto que ha generado, eso sí, debo admitirlo, actuaciones poco transparentes por parte de la justicia nacional y también por parte de la política. Pero no se puede discriminar, no se puede atropellar. Hay que investigar con objetividad y sancionar
agotando los procesos y los tiempos que establece la ley. Lo contrario también es ilegal. Doctor Sánchez, ahora, ¿qué va a pasar con esta investigación abierta en contra del prefecto Carlos Luis Morales, ahora que lamentablemente él falleció? ¿Cuál es el futuro de esta investigación? ¿Qué procede? ¿Qué va a hacer la familia? ¿Y cómo se van a dar sus honras fúnebres? La instrucción fiscal continúa. Faltan poco más de 70 días para que concluya. Y dentro de este proceso aún queda por determinar la configuración de las circunstancias que dan lugar a la tesis de la Fiscalía. Es decir, hay que ver si hubo o no este supuesto tráfico de influencias y luego establecer a los presuntos responsables. Entre estas personas que están siendo procesadas hay aproximadamente 7 personas más que están contra quien se ha formulado cargo y entiendo que hay más personas detrás de quienes la Fiscalía estaría para vincular a este proceso. Es público que está detrás de la esposa del señor prefecto y de los entenados del señor prefecto que aún no han dado la cara dentro del proceso, me refiero a ellos. En el caso de la esposa, ella ha comparecido hace 15 días ante la Fiscalía y ante la unidad judicial, formalmente autorizándome como su abogado patrocinador y solicitando que se revoque la orden de detención para comparecer en libertad ante la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria. Sin embargo, hasta la presente fecha no ha sido revocada esta orden de detención, lo que le impide dar la cara ante el proceso. Correcto, abogado. Le queremos agradecer mucho por haber atendido. Solo que nos ¿Tienes una cuente, cosa más? sí, que nos cuente cómo se van a realizar las honras fúnebres del prefecto. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, él está siendo velado en el cementerio que se llama Parques de la Paz. Hasta ahí no sé si lo van a enterrar o si lo van a cremar. De esa parte me aparté y dejé a la familia en su privacidad que tomen esa decisión. Estaba por visitarlo más tarde, ojalá todavía alcance a rendir mis respetos a la familia y a Carlos Luis para que descanse en paz. ¿Cuál es la instrucción que le ha dado la familia del prefecto, doctor Sánchez, respecto a este caso judicial tras la muerte de Carlos Luis Morales? Me han pedido que continúe al frente de la investigación para limpiar el nombre tan mancillado de Carlos Luis ante la opinión pública. Ojalá se pueda, en medio de esta difícil situación judicial que estamos viviendo, pero agotaré cada esfuerzo que sea posible porque así sea. Ok, muchas gracias. Ahora sí, a nuestro invitado, Carlos Luis Sánchez, quien fue abogado de Carlos Luis Morales, figura pública ecuatoriana, un destacadísimo deportista, a quien como deportista precisamente le rendimos nuestro homenaje y reconocimiento también. Hasta una próxima, abogado. Buen día. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias también. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.